Bueno, buenas tardes. Buenas tardes desde Mosconia, el feudo del Mosconia, desde Grado, desde el Marqués Vega de Anzo, donde vamos a vivir es el segundo episodio de la semifinal de la Copa Federación. Aquí vemos el himno y vamos a respetar el himno del local, del Mosconia. Bueno, pues parece que amaina el himno. Vamos a centrarnos ya en el partido. Con nosotros aquí la figura que nos lleva acompañando estos últimos partidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos ganas de fútbol. Ayer quedamos con ganas de fútbol. Antes sonaba el himno del Llanera, ahora suena el himno del Mosconia. Vamos a dejar un poquito. Bueno, ahora ya sí que estamos en marcha con este segundo partido de las semifinales de la Copa Federación. Recordemos que ayer el Marino del Banco hizo los deberes, se deshizo del rival que tenía enfrente, el Lealtad de Villaviciosa, y cogió la primera de las plazas para esa finalísima que viviremos aquí el próximo domingo. Hoy tenemos el segundo envite y arranca el partido. Está. Bueno, como vemos, de amarillo los locales y de rojo, obviamente, el equipo visitante, en este caso, por feudo, pero el equipo del Llanera. Dos equipos que vienen a estar llamados a decir mucho en la liga este año. Sí, lo que hablábamos las veces anteriores que he estado con vosotros, que es de los equipos que vienen a estar llamados arriba, pero que lo dicen, que no tienen miedo a esconderse de que quieren pelear, estar en la zona alta. Y eso muchas veces es contraproducente por las sensaciones. Pero bueno, buena pretemporada de los dos. Ya se enfrentaron media hora aquí en un triangular, se acabó a 0. Y hoy vamos a ver, porque hoy ya hay algo en juego. Sí, como recordamos ayer y como queremos destacar, esto no es un torneo en balde, es un torneo donde se juega mucho, aparte del mérito de ganar la Copa Federación, de poder participar en la fase nacional de la Copa Federación. Hay en premio que es el acceso a la plaza para la Copa del Rey, que es un prestigio para todos jugarla, pero además puede tener guinda y premio, o sea que vamos a disfrutar del partido.
Bueno, como veis es una tarde muy soleada, a punto de rematar, no le llegó bien a Corgo la pelota y fácil para Víctor. Tenemos las inclemencias del tiempo atacándonos. Ayer nos cayó un chaparrón de mucho cuidado. Hoy tenemos al señor Lorenzo apretándonos del hilo lindo, con lo cual vemos lo justo. Sí, correcto. Y desde este puesto que es muy difícil también. Bueno. Ahí vemos como de momento están pugnando los dos equipos por controlar. Ahora juegan por la derecha, le llega el balón a Quiroz. Cortó Traoré. Y banda para el Mosconia. Ahí va el saque Berlanga. Bueno, eso que oís es algo que lo hicimos adrede, ¿eh? Le pedimos a los entrenadores que estuvieran aquí al lado nuestro. Que griten desde cerca, si saben lo que quieren. Un centro, ahí un poco remate acrobático que no pudo Ríos controlar. Puerta para el Llanera. Hombre, pues es un punto, ¿no? Eso de estar escuchando un partido y escuchando las indicaciones de los entrenadores. Muchas veces es incluso mejor, te mete más en el ambiente. Claro. Pues aquí tenemos a Alejandro y a Chuchi en mano izquierda y derecha, los dos entrenadores. Abre para la izquierda, va a controlar bien Berlanga. Y juega con Quirós. Buena la acción ahí en el centro. Va a abrir a la derecha donde recibe Leiza. Pablo. La centra punteada por Mikel Busto. Córner para el Mosconia. Sí, muy buena salida de Palacios, filtrando hacia adentro. Apertura y ahí Leiza lo hace muy bien. En cara saca el primer centro del partido. José. Dani, ahí pendiente. Quita zoom. A Roma. Date Roma ahí. Saca el córner, saca largo el segundo palo, rematan. Bueno, buen controlado ahora por la defensa del Llanera, pero recibe la bola nuevamente el Mosconia. Muy bien puerpeado por parte de Mikel Busto. Puerta para el Llanera. Bueno, volvemos a destacar el buen aspecto del césped, ¿verdad? Sí, encima le vino muy bien el chaparrón de ayer. No obstante, ya hemos visto que se había regado antes del calentamiento, antes del partido. Y bueno, esto poco a poco va a ir viéndose mejor. Saque de puerta. Abren aquí a la izquierda, pero cortó muy bien el defensor del Mosconia. Bueno, por abajo se la llevó Mikel. Abre a la izquierda, la controla Robert. Vuelve el balón a Mikel para que centre y ahí se obstacula Pablo Leiza. Banda para Llanera. Bueno, no habíamos comentado, el colegiado Fernando Prado, acompañado de Isiar Álvarez, Paula Suárez y Álvaro González. Bueno, una opción peligrosa. Resolvió bien la defensa del Mosconia. Ahora pugna ahí Quirós con los defensores del Llanera. Juegan por la derecha el Llanera. También bien obstaculizado por el defensor. Falta para el Mosconia. Bueno, lo que hablábamos ayer también, ¿no? Falta de veterano.
Morcillo gana posición y se va rápidamente al suelo, le falta. Y nuevamente bola para el Mosconi. Sí, por lo que vimos en los últimos partidos, un Mosconia que va a hacer fuerte esa línea, esa zaga, con el portero bien asentado y unos defensores ahí guardando el tipo, ¿no? Sí, ya lo hablábamos, que dos centrales como Morcillo y como Gonzalo, pues bueno, mucha veteranía, muchos años tocando la segunda división, entonces eso al final todo pesa y de momento los años no les pesan, está a un nivel espectacular. Incluso el otro día, ya, con Nuche ahí llamando a la puerta también. Sí, Que claro. el otro día lo hizo muy bien. Muchos fondos de armario que tiene Josmay, que bueno, bendito problema. Sí. Hay que ganarse el cocido. Balón en largo, ahí corre Romaric y fuera juego. Corta ahí bien Otia. Atrás. Y bien atajado por Morcillo. Banda para el Llanera. Ahí controla Matthew. Para la bola atrás nuevamente. Cizano que la lleva. Bueno, pues hay falta para Mosconia. ¡No ir largos, quererla! ¡Ir uno cerca! ¡Dale! Pero esa presión que está a punto de hacer perder la bola, la recupera forzada el defensor y falta. El juego un poco trompicado, con interrupciones cada poco. Sí, muchas faltas para el poco tiempo que va. Pero bueno, ahí la pone rápido a Espina, no. Por largo no hay manera de que pueda llegar. Y la coge con facilidad Javi Benítez, el portero de Llanera. Saca en largo. Ahí estaba Romaric, pero se levantó bien Morcillo. Y falta, nuevamente falta. Bueno, pues unas pocas faltas van ya. Bueno, partido trastabillado. De momento no hay un dominador claro. Ha sido un córner para el Mosconia, un par de llegadas por fuera del Llanera y muchas faltas. Te acordamos el partido de ayer con la salida vertiginosa de los dos equipos presionándose a muerte, que fueron 10 minutos a saco. Balón en largo, controla bien Miquel y corta bien la defensa. ¿Qué va a haber? No. Sí. Ahí va, sí. ¡Refuerza! ¡Párate, zurdo! Miquel, atajado por Pablo Leiza, banda nuevamente. Saca Miquel de banda. Ahí viene Romaric, juega con Miquel nuevamente. No era Romaric, era Matthew. Están ahí dentro del área. Bien atajado por los defensores de Mosconia. Y no, sí hubo falta. Ese cuerpeo del bueno de Matthew, que llega la falta, hay tantos ya. Sí, hay muchas faltas. Pero bueno, lo que estamos viendo en cuanto a lo deportivo es que el duelo Robert Berlanga lo vamos a ver mucho.
A buscar en largo el balón para Quirós. Atajó bien Javi Benítez, porque esa jugada tenía su peligro. Ahí pugna Morcillo. Morcillo con Matthew, cortó bien. Romaric. Pero Romaric. Romaric, sí. Ah, sí, jolines. Potencia ahí arriba. Y otro duelo que vamos a ver bastante en el juego directo del Llanera. El 1 contra 1 va a venir más por Robert. Bueno, controla Llanera. Ahí recibe Ríos. O sea, abre el largo. No, va a llegar bien Javi. Pero había fuera de juego de Quirós. Bueno, pues 12 ya de esta primera mitad. De momento no hay ningún equipo que se imponga ni en juego ni en posición. Entonces seguimos a ver qué pasa. Sí, está siendo un poco toma y daca por ambos lados, intentando hacerse con el partido. Y no es fácil, no está siendo fácil para ninguno de los dos equipos. Deja arriba a Quirós, fácil para Otia, pero Quirós ahí pugnaba a punto de complicarle la vida. Ahora por aquí la recibe Robert, avanza por la izquierda, se enfrenta a Gonzalo y ahí atajaron muy bien, un balón peligroso. Venía de posición de fuera de juego Quirós cuando controló esa pelota. A Matthew. Van controlando ahí atrás todavía. Juega Traore. Matthew. Cambian de lado. Recibe aquí Collado y Banda. Corgo, centra Corgo buscando el remate de Romaric, pero fácil para Víctor. Bueno, está quizás un pelín más pujante el Llanera. Sí, ahora mismo tiene el campo más inclinado hacia la portería de Víctor. Pero bueno, los que nos está achicando, estamos viendo intentar salir a contra con buenos balones al espacio de Sergio. Está Matthew, que bien ha controlado. En largo para Romaric. Romaric frente al Pundoror. ¡Más cortos a los medios! ¡No ir tan largo! Sí que va a haber ahí un buen duelo Morcillo con Romaric. Sí, Romaric además todo potencia, velocidad. Pero se sabe posicionar muy bien Morcillo, lleva 2 o 3 veces que se le anticipa y claro, el otro se lo lleva en carrera, se lo lleva puesto. Ya tiene, va a haber falta. Esa entrada por el extremo izquierda. Bueno, falta peligrosa favorable al Mosconia. Bueno, es verdad. Cuidadín con el Mosconia de cabeza el otro día. Le metió 3 al Avilés. El Real Avilés, sí. O sea, que cuidadito. Sí, solo hubo uno a balón parado, que fue de Uche. Pero sí, y bueno. Va a haber mismo sacador que la otra vez, que es Cristian Muñoz.
Pero le está costando al Mosconia encontrar, llegar a esa zona del campo que Palacio encare como encaró ahora. A ver, yo creo que le falta pues sentar un poco. No le vemos dar más de 3-4 pases seguidos. Está intentando llegar muy rápido y ahí el Llanera se siente muy cómodo. Están echándole balones a Quirós, pero bueno, a ver, este saque de falta opta por sacarla abajo, la recupera y despeja a Corvo, balón arriba, recuperamos posición todos y saque de banda para el Mosconia. ¡Para! 3 más 2 y menos altura. Si no, tenemos que golpear. Son mejores que nosotros. Si la metemos allí, en duelos, en segundas, en todo. ¡Tía! Bueno, pues ya escucháis las indicaciones del bueno de Alejandro. ¿Para qué lo vamos a explicar, verdad? Falta decir nada más. Quedó claro. Vamos allá arriba, arriba, Roma. Móntate. Brito Espi, corto, sin corto. ¡Ey, Fabre! ¡Balas, ven dentro! Ahí, tranquilo. Dani, un poco de silla. Dale. ¡Mira, Espi! Sí, tocándonos. Posturándonos. Bueno, pues seguimos avanzando ya, minuto 18 de esta primera mitad. Y bueno, sigue este mano a mano. Sin un claro dominador. Pero bueno, aunque queda mucho partido, tienen que ir poniéndole un poco de picante, ¿no? Sí, bueno. Está recordando mucho al triangular a esa media parte que jugaron. Todos poniendo sus armas. Balón ahí que remataba Otia, pero fácil para Víctor. Y la sube Pablo Espina. Llega el balón para Palacio, pugna con el defensor y se la lleva. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Final 2 pases, intentar conectar con Palacios, con espacios e intentar hacer 1 contra 1. Ahora estuvo muy bien Izan. Sí, pero yo le echo de menos un poco que quieran un poco más el balón para tantear más el escenario, ¿no? Que sí, no sea todo tirar para arriba. Hostia, hay un árbitro que para. Quedado ahí tendido el jugador del Mosconia. Es Brito, sí. Es Brito. Bueno, también es lo que tienen equipos que se conocen tanto, ¿no? Sí, bueno, y lo hablábamos ayer también. El Llanera también tiene muchos fichajes. Sí, es verdad que viene con muchos jugadores que tenía la temporada pasada. Pero Robert, Dani Corgo, que viene de Covunga, Miquel Busto, viene del Entrego. Al final también se tienen que ir adaptando un poco a todo lo que hay. Y sin embargo, bueno, pues de Mosconia, Morcillo, Brito y los 2 delanteros. Y Palacios. Y le llega el balón a Miquel, abre para la izquierda para que corriera Collado y no llega, saque de puerta. Bueno, para el Llanera, oye, tiene que recuperar el tono de otra categoría diferente, que no por ser inferior va a ser más fácil.
Correcto, y es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que al final, tanto Llanera como Mosconi se quedaron con la miel en los labios. El Llanera una muy buena segunda vuelta, que casi consigue la salvación en la última jornada, y el Mosconi con una buena segunda vuelta que empata los puntos con el Lealtad. Que bueno, se pierde el duelo aquí directo, pero es una buena segunda vuelta igual. La juega Izan, que abre para la izquierda. Perdón, de Espina, que abría para Cristian a la izquierda. Centra y fácil para Javi Benítez. Claro, le está recibiendo un poco más arriba al Mosconia. Ahora no se hunde tanto como atrás, como en jugadas anteriores. Pero bueno, está cómodo también el Llanera, controlando, tampoco es una presión fuerte. Es cierto, están dando ahora, combinando muchos pases, juntando muchos pases, pero es verdad que el Mosconia tiene los 11 por detrás del balón. Y saca un saque de banda ahí cercano. Berlanga, que despejaba, facilitando este nuevo saque de banda para el Llanera. Cuando estamos ya en el minuto 22 y mucho por dilucidar en este partido. Luego llegará un gol y llegarán las prisas. Que llegue pronto y veamos fútbol, veamos movimiento. Aunque bueno, los dos equipos lo están intentando, ¿eh? No está viendo nada claro, pero si hay intenciones, no hay mucha especulación. El balón en largo, fácil para Javi. Presionado por Quirós, que hizo su labor. Y banda para el Mosconia. Hay veces que esas cosas las agradece poco la gente, pero hay que hacerlas también para echar esas carreras y presionar, para facilitar el juego del equipo. Si un balón largo, el portero adelantado, ahora mismo en el fútbol de ahora es importantísimo. Claro. Balón en largo para Quirós, controla bien Otía. Está solo Corgo. Abre a la izquierda, a su derecha, perdón. Vuelve Matthew. Busca guía a Romaric, que está ahora por la derecha. Y ataja muy bien Espina ante la presión de Corgo. Y puerta. Sí, saca de puerta. Bueno, ahí repatamos con un poquito. Es verdad que no hay ningún acoso. Saca Víctor aquí para la derecha. Está Brito. Juega con Morcillo. Bueno, busca por fin jugar desde atrás con tranquilidad. La lleva Palacio. Abre a la izquierda. La sube. Bueno, un centro chut. Sergio Ríos, pero bueno. Declaración de intención, salida de balón de atrás, sí, obliga al Llanera a estirarse mucho. Ya fueron 7-8 pases continuos. Yo creo que es la primera jugada larga del partido del Mosconia. Sí, llega tarde a la presión el Llanera y en el primer desajuste que hay el Mosconia lo aprovecha para llegar a finalizar. Que es largo el portero de Javi. Corta fuerte y poderoso Morcillo. Y ahí fuera de juego. Y vemos como Chuchi Collado reclama atención a Collado, que le pitaron ahí un fuera de juego. Sí, venía de 3 balones de cabeza directos de los 3 centrales. Claro. De Morcillo, de Otía y de Gonza. De Quirós para su compañero y Banda. Banda que cede Traoré. Sí, hablaba de jugadores nuevos. Traoré también. Sí. Fichado del Urraca.
Venga, al centro para Brito. Pero le cortan el balón, juega el Llanera. Y por la izquierda recibe Robert. Y juega atrás para controlar la posición y ese pase que iba para Izan. No pudo controlarlo. Banda para el Mosconia. Volvemos a la de ayer con la gente que poco a poco fue entrando, porque ayer al final, en el segundo tiempo, había gentuca. Sí, hoy iba a ser igual, va a ser igual. Hay falta de Traoré sobre Ríos. Bueno, como en el rugby se ganaron 15 metros. Sí. Poco a poco y otro balón parado. Vemos que en este caso Está Brito, juegan en parado, falta sobre Ríos. Una más. El que lleve las estadísticas del partido, los palitos de las faltas, ya se le salió de la tabla, ¿eh? creo que está habiendo más faltas en la primera parte de hoy que en el partido entero de ayer. Sí, mucho. Muchas faltas técnicas, faltitas. Bueno. Sí, no hay nada agresivo, no hay agresividad, pero hace que esto sea un poco irregular el ritmo del partido. Están Cristian y Brito. Perfilados los jugadores en la raya del área del Llanera. Va a ser Brito, no. Sale finalmente Cristian. Pero sale Javi muy bien. Saca el largo balón para que llegara a Palacio, pero muy largo, no puede llegar. Bola para el Mosconia. Venga, Alejandro. Alejandro Chuchi, cuando ve al partido, se lo vuelve a ver hoy, va a escuchar todo el recital de comentarios. Se va a escuchar. Y creo que si estuviésemos en la otra banda también se iba a escuchar, ¿eh? Sí. Bueno, ahora eso también es la intensidad con la que está viviéndolo. Es muy intenso, es bueno. Sí, claro. Bueno, a estas alturas de la temporada, sobremanera para aleccionar. Hay muchas cosas que ordenar. Esa presión del Llanera, el juego para Quirós, no salió de banda. Miquel, que la pelea. Y bueno, ahí tuya mía, va pasando la bola de uno a otro. Corgo pierde la bola finalmente. Y ahora la recupera en el centro campo Matthew. Pide Miquel aquí a la izquierda, opta por el centro donde está Robert. Ahí a la izquierda tiene a Collado que busca el tirar. Nada, se cae. Dice el árbitro que no hay nada. Juega Mosconia banda. No hubo nada, ¿no? Nada, en otro contacto de que pierde el balón. Bueno, tampoco intenta sacar una ventaja excesiva, ¿no? Bueno, recupera el balón Miquel. No sé qué pasó, pero parece que se queja de algo. Choque, fútbol. Fútbol. Necesitamos fútbol. Hay que bajar la bola. Venga, juega por el centro el Mosconia y la pierde ante Romaric. Abre a la derecha Romaric. Tiene aquí, vuelven a la izquierda para Miquel. Miquel tiene aquí a su vera, a su compañero Robert que le recibe. Robert recorta, centra, muy buena la opción. A punto estuvo Romaric de rematar esa bola. Primera opción de peligro con cierta claridad por parte del Llanera. Muy bueno el balón de... Muy bueno cómo llegan hasta la banda izquierda, como Miquel juega con Robert. Y Miquel se va con un desmarque a fondo, deja el espacio dentro a Robert para que centre. Esos centros de pierna cambiada son muy difíciles de defender. La llegada de Romaric por detrás de Morcillo. Bueno, muy bien.
No, estuvo muy bien llegó, trenzada, muy bien trenzada. Además, el cambio de juego de banda a banda fue muy bueno para conseguir esa ventaja que comentabas. Ahí recibe Ross aguantando la pelota, Ríos, perdón. A la izquierda, para Quirós. No, ya la cortó. Pues banda para el Llanera cuando llevamos ya 31 de esta primera mitad. Sacó el Llanera, corre, banda, fuera de juego. Espi, si jugamos corta, que pierdan mucha altura los de tres. ¿Tienes amor? Hay que llegar. Tienes amorcillo solo. Jódale. Levantar la cabeza a los dos sectores. Bloqueo. Dale. Lo tiene. ¡Darle línea! ¡Darle línea, hostia! ¡Dar línea! Y bueno, pues vemos a un Llanera un poco más combinativo, un poco más pujante para intentar obtener un rédito en esta fase final de esta primera mitad. Está presionando bien, le está costando al Mosconia salir. Sí, ya están ahí arriba muy metidos encima. Vemos ahí como Romaric presionaba a Morcillo. Y nuevamente esa presión que consiguen recuperar la pelota. Ahí recibe Romaric frente a Morcillo. Ese duelo que estamos mencionando. Qué bien se la gestiona Espina para salir de ahí, que estaba presionado. Bola para que corra Palacio, pero ventaja para los jugadores de Llanera. Miquel, que pierde la bola, trompicado. No, salvó la bola, la recupera el Mosconia. Leiza. Y va a haber banda para el Mosconia. Al largo Morcillo, corta bien y controla bien Otía. Perdemos unos balones que no pueden ser. Y banda. Bien. Aquí controla Miquel por la izquierda. Solo. Centra. Bueno, el atajo de la pelota por ese jugador del Mosconia, evitando el remate del Llanera. Lo que decimos, ¿no? Gonzalo ahí es un seguro, ¿eh? Sí, Gonzalo, Morcillo, para esos centros laterales se sienten muy cómodos, pero Romaric también es un delantero muy potente para esos centros laterales, ¿eh? Balón atrás de Otía, juega con Javi, vuelve la jugada para el Llanera. Por la izquierda el Mosconia, fácil para Javi. Pues no está encontrando la manija el Mosconia para generar peligro. No se están encontrando nada cómodos en el campo. Lo que decimos, quizás se apuran un poco la jugada, intentando, yo creo que se combinara un poco más, a lo mejor generaban alguna oportunidad más clara. Están demasiado largos, sí. Creo que hay mucha distancia. Y justamente lo que está diciendo ahora Alejandro.
falta un poco de medio campo. Jugando demasiados metros. Y claro, el Llanera está totalmente cómodo en el partido. Sí, sí. Buscando su momento, generando ya ha generado algunas opciones de peligro. Ahí está, balón largo, bien metido por Viti. Pero Morcillo estaba ahí muy atento, evitando el centro con comodidad. El problema es que estamos frustrando, estamos súper largos. Cuando robáis, no corremos, está el piso roto. Va, Dani, va. En defensa, juntaros, que jueguen atrás. Pero es que no se pase ahí, a la izquierda, Bueno, nada, vamos a callar. Lo están diciendo todos los entrenadores. Bueno, nosotros, ¿y quién mejor? Hay que dejarlos. ¿Y quién mejor? Como decía, hay mucha distancia entre esas acciones de cortes y juegos desde atrás y los delanteros del Mosconia, como bien apuntaba Alejandro. A la presión le llega fácil para Víctor, que juega en largo para Palacios. Para Quirós, perdón. Ahí combina muy bien Robert, circulando por esa medio equipo del Mosconia, centro fácil para Víctor, evitando el remate de Romaric. Pero lo que decimos, está muy cómodo el Llanera. Sí, muy cómodo. Y ahora, bueno, Robert con espacio, con el balón pegado al pie, es un jugador diferencial, de los más diferenciales de la categoría. Y ahora, aunque haya sido una conducción horizontal, Sí, se notó que... ha sacado ventaja, aunque acabe el balón en Víctor, ha dejado un detalle. Morena a la izquierda del Mosconia, corre, abre a su vez para Palacio. Palacio recorta, tiene enfrente a Otía. Vuelve el balón atrás. No hubo sí, la robó Morcillo. Parecía que no la quería nadie. El balón estaba ahí perdido. Y Mathieu le quita el 1 contra 1 a Palas. Uno de los dos aquí. ¡Arriba! ¡Equipo corto! ¡El equipo va a tener mucha labor en el descanso, Alejandro, ¿eh? Sí, bueno. Tiene que recomponer un poco, ordenar. Bueno, muchas veces no es tanto, ¿eh? Son 45 minutos que parece que son muchas cosas y con 2-3 detalles consigues encajar lo que necesitas. Bueno, lo que decía hace un momentito, que jueguen un poco más juntos en algunos momentos para tanto controlar el avance del Llanera como para tener ellos opciones a ir más en bloque hacia adelante. Romaric buscaba, salió Víctor bien, balón muy largo y atrapa a Javi dentro del área. Bueno, pues 40 ya de la primera mitad. El sol que ya no nos castiga tanto, pero sigue dándole, sobre todo para ese resol que no nos deja ver. Quirós, ¿te lo he intentado desde lejos? Sí, quería sorprender, pero bueno, tampoco estaba fuera de la portería el portero, no sé. No sé qué vería él. Algo vio. Él lo vio muy claro. Algo vio. Acá largo Javi. Bueno,
la acción defensiva. Ahora Romari punteaba, pero Gonzalo con autoridad cortaba ese balón de cabeza, evitando que pudiera hacer nada Collado. Si entramos en esta fase final, estos últimos minutos que volvemos al inicio casi. Sí, además intentar llegar rápido. Sabes que está la segunda parte entera, vas a intentar estar arropadito. ¡El balón, Viti! ¡Cógelo! Sí, porque además en estos momentos un gol es lo que hace muchísimo daño. Viste ayer en Lealtad. Sí, casi última jugada de la primera parte. Una jugada, le estuve viéndola 3 o 4 veces porque es que no puede ser más desgraciada. No es que falle un jugador, 3 fallos seguidos de 3 jugadores de Lealtad para esa acción. Sí, en ese momento. Sí, o sea, fue una cosa que luego, bueno, que Lealtad luego puso mucho en la segunda parte. A mí me gustó la reacción y la capacidad combativa, pero bueno, no tuvo suerte en lograr hacerle daño al marino. Muy competitivo el Lealtad. La segunda parte se fue hacia adelante descarado con los cambios. Y bueno, esperemos que hoy pase algo así también, que los dos equipos se vayan hacia adelante, que haya ocasiones. Hombre, yo entiendo que, como se suele decir, que entre la bolita y es la que va a generar ese... Nada, 2 minutos más lo que haya de descuento, que entiendo que habrá poco, porque no hubo así interrupciones. Hubo muchas faltas, pero pocas interrupciones. Así que estamos a poco más de 1,5 minutos para el descanso y para reconducir cómo va este partido. Balón largo, qué bien para... Fuera juego. Sí, se fue muy bien Leiza con el control y se encontró con Quirós en fuera de juego. ¡Javi! 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 Tranquilo que ya está. Ven a poco, Javi. El largo, buscando siempre como referencia el cuerpo, el corpazo de Romaric. Y está la última oportunidad para Ríos, que la cruza. ¡Gol! ¡Gol del Mosconia! Ahí vemos cómo la cruza. ¡Qué buena la acción! Bueno. Buena contra, última jugada de la primera parte, además, porque había dicho que no iba a añadir nada. Justo en el 45, el mano a mano de Ríos con Javi Benítez, la cruza perfecta. Qué tremendo cómo la gestionó para hacer ese gol. Y vemos cómo la cruza, perfecto. Pues nada, a pedir de boca. A pedir de boca, porque estos goles son los que hacen daño. José. Sí, pero el problema es que está en la línea. Es que está en la línea. El problema es que no está en el ancho, está en la línea. Entonces al final... Bueno, pues... ¿Cómo hacemos el resumen para...? Esto ya era muy mano a combativo. mano, y claro,
Mano, pero cuando la bola entra no hay nada que decir. Y también es verdad que es la ocasión más clara del partido, ¿eh? Sí. Es el único mano a mano que ha habido y le ha caído al Mosconia. Sí, ahí está pitando el final de esta primera mitad con este parcial de 1-0 favorable a los locales del Mosconia, que, bueno, pues ya tienen un cacho de pierna metido en esta final del domingo. Sí, bueno, falta la segunda parte, que seguro que Llanera sigue apretando, como ya lo hizo la primera parte. Pero bueno, también es lo que pedíamos, ¿no? Un gol que abriese la segunda parte, que nos diese emoción. Sí, vamos a ver cómo... Que nos cómo dé se va. opción de visualizar un poco más allá de este juego, sí, un poco de tran-tran, ¿no? que se vio en la primera mitad. Pero bueno, quedan 45 minutos como poco, o sea que vamos a disfrutar de ellos. Eso es, vamos a disfrutarlos, vamos a ver si el tiempo nos deja y nos permite disfrutarlos y a ver qué pasa. Sí, porque muy dispar, ¿no? Muy diferente de la semifinal de ayer. Sí, bueno, al final las categorías están por algo, ¿no? El duelo de ayer era de 2 equipos de segunda ref, hoy de 2 equipos de tercera ref. Bueno, eso cambia mucho todo, las preparaciones, Sí. aunque los futbolistas puedan estar perfectamente en una en otra categoría, eso no quita, ya vemos lo que hay en las dos plantillas, pero las preparaciones son diferentes, las mentalidades también son diferentes y hoy estamos viendo a 2 equipos que, bueno, están buscando el partido a su manera y de momento va para el Mosconia. Tampoco es fácil, ver 2 equipos con hambre como vimos ayer. Porque fueron 2 equipos que desde que empezó el partido, desde que terminó el partido, pusieron lo que había que poner para ganar el partido. Sí. No hubo conformismo, no hubo nada que dijeras tú, oye, pues le podías quitar o poner. No, a mí me gustó mucho el partido dentro de las aspiraciones y bueno, faltó quizás, oye, el premio de que metieran algún golito más los 2 equipos, pero bueno, se vieron cosas. Correcto, además vimos claramente la primera parte para el Marino, la segunda parte se podría dar si fuese un combate de boxeo a los puntos para el Lealtad. Sí, yo creo que sí. Hubo esa mano que le saca Denis Alexander. Uh-huh. Pero bueno, al final esto va de que entre la pelota. Ya vemos ahora que Ríos ha tenido una y la ha metido. Y de momento es lo que vale. No hay más. Pues bueno, vamos a dejaros unos minutitos para recomponer nosotros también y enseguida estamos con vosotros para vivir esta segunda parte de esta semifinal de la Copa Federación en su fase autonómica aquí en Grado, en el Marqués de Vega de Anzo, feudo de los locales del Mosconia. Hasta ahora.
Pues nada, aquí estamos afrontando esta segunda mitad con este marcador provisional que reza. Ahí obviamente vamos a poner bien el tiempo. Disculpar. No vemos. Sí. Y el marcador que también lo tenemos mal, madre mía. Ahí está. Y últimos aquí. Bueno, pues como decimos, afrontamos esta segunda mitad con ese empate, ese 1-0 favorable a Baskonia. Y veamos a ver cuál es el planteamiento del Llanera. A ver qué medida de reacción nos pone para resolver este gol en contra. Sí, bueno, de momento no hemos visto nada. Vamos a ver seguramente una segunda parte parecida a la primera. Hubo un cambio en el Baskonia, que también es hombre por hombre. Entra Isma Fajir por Sergio Ríos, el autor del gol. ¡Eiza, la vuelta aquí, Uno para. Fácil. Quita para atrás. Quita para atrás. Es que hoy tenemos al enemigo jugando en casa, el sol que nos está dando de lleno de frente. Estamos en una ubicación en donde para la cámara pues nos está matando. Sí, es complicado intentar enfocar bien, intentar verlo todo bien. Y bueno, ahora vemos esta norma que hay de los golpes en la cabeza para el árbitro del juego. Se iba Mati en contra. Para y viene el balón a donde estaba el balón, la tenía el Llanera. Bueno, pues como siempre, el fair play que predomina. Nadie se quiere hacer daño y por lo tanto pues hay que respetarse unos a otros. Juega el Llanera, abre arriba buscando a Romaric. Y córner. Saque arriba, salió bien de puños Víctor dominando la acción y a mayores falta. Sí, poderoso Víctor ahí en área pequeña, balón que iba abierto. Quedado ahí un poco dolorido Cristian. Por ello va el árbitro a atenderle. Nueva banda para el Llanera. Ahí juega Miquel. Miquel está ahí con... No. Intentando jugar, pero nueva banda. Muy arriba todo el equipo. Va a sacar en largo Miquel. Busca a Romaric.
Balón en largo ahora para el Mosconia, buscando la presencia de Isma. Sí, pero bien situado Traoré. Ahí lleva un poquito de pausa que le va a dar al Mosconia ahora. Saca largo. Bien. La defensa del Llanera cortando ese balón y vuelven otra vez. Bola arriba del Mosconia. En largo, pero a ver, fuera de juego. Y ahí hay un rifirrafe entre los jugadores. Está llamando al orden, Sí, a Mateo y a Morcillo. Cartón amarillo, como dicen los gallegos, cartón amarelo. Se queja Mateo de que se salió con el hombro, pero la mala reacción pues va a ser lo que le va a penalizar a él. Ahí está. Amarilla para los dos. Y ahora el que está preguntando es Morcillo, es ¿por qué a mí? Sí, correcto. Pero bueno. Decisión salomónica, ¿no? No, se le vio la intención desde el inicio. Bueno, la verdad es que yo estoy, entre comillas, flipando por la situación, por lo que estamos escuchando de los comentarios entre árbitros y entrenadores. Yo nunca había estado en este perfil. Sí, bueno, todo el mundo quiere lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Vemos ahí que van 6 minutos de partido y se reclaman el tiempo perdido. Con las exageraciones por ambos lados, todos quieren lo suyo. Bueno, al final lo hablábamos ayer, ¿no? Que los árbitros también tienen que aguantar muchas cosas que no tendrían por qué. Ahora sube precisamente Matthew, la bola abre a la derecha para Robert y muy atento el defensor, porque Cristian cortó esa jugada, llevaba bastante peligro. Hay otro cambio en las filas del Llanera, va a entrar Alex Solís. Sustituyendo a Cordo. Hombre por hombre. Listo para abrir a Robert. Joder. Bueno, pues 9 minutos que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No, de fútbol no. Tarjeta amarilla, el partido muy parado. De fútbol no ha pasado absolutamente nada. No me parece que sea lo que el escenario del Llanera. Que sí es cierto que está pujando ahora ese saque de falta que hacía precisamente el recién entrado Alex Solís. Sí, no es capaz de despejar. Berlanga llega bien Mikel Busto, pero no se espera que Berlanga lo despeje. Saque de puerta para Víctor. Lo dicho, partido muy parado. Obviamente le beneficia al Mosconia, pero lo que pasa es que con el tiempo va pasando y luego cae un gol y entran presas a todos. Ahí ha cortado bien Traoré esa acción en falta sobre Isma Fajir. Ahora Quiroz tiene ahí un referente
el ayuda en el centro del ataque del Mosconia. Un Quirós muy combativo en la primera parte. Sí, es un jugador que viene a demostrar, viene de preferente. Ya está haciendo una muy buena pretemporada. Bien, se iba ahora a Palacio por fondo, bien defendido nuevamente por el Llanera. Vale. Saque de puerta. Vamos a ver ahora. Bueno, pues 10 de la segunda. Y como decimos, esto está tranquilito. Llanera, que se irá pujando. Ahí cortó Morcillo con soberbia y con sobriedad. Pero recupera la bola, le llega bien a Romaric. Y cómo le robó Gonzalo la cartera. Leiza. Iza. Baja Leiza, Leiza. del extremo a aguantarle 1 contra 1 a un poderoso Romaric. Y bueno, corta el córner Romaric, aunque en esa situación ventajosa no era lo que estaba buscando. No creo que fuera lo más ideal. Ahí tenemos a todo el Llanera, hasta 8 jugadores en el remate. Y todo el Mosconia al despeje. Hay apelotonamiento delante de Víctor. Lanza, corta bien en la defensa. Sí, muy bien Gonzalo ahí, estas situaciones de veterano de lo que hablamos durante todo el partido. Bueno, definitivamente Llanera por lo menos está empujando. Corta bien Gonzalo nuevamente. Ahí sale Viti. Pero le corta el balón en Mosconia y falta. Vemos la parroquia local como reclama y empuja a su equipo. Ahí la tiene Víctor. Abre a la izquierda para Morcillo. En el centro. Buena la combinación para que reciba Brito, pero cortó muy bien Traoré. Sube Traoré. Va a tirar. Que bien se lanzó abajo Morcillo para frenar ese lanzamiento. La recibe Miquel por la izquierda. Intenta el centro. Bloqueada por los defensores. Y no consigue el Mosconia echar el balón fuera. Ahora sí. Bueno, esto es un corre. Es un corre. Van cayendo los jugadores como bolos. Sí. Tenemos 2 cambios ahora. Brito, ¿cómo estás? Juan, contra. Entrar en el Nico Arce por Juan Quirós y Ucho por Gonzalo. Nico Arce más media punta que delantero centro, seguramente vaya a juntar más pases dentro en el centro del campo. Y bueno, se va también Gonzalo, el capitán, entra Uche. soberbio Gonzalo, como hablamos, ¿eh? Sí, justamente ahora acaba de sacar ese córner en el primer palo. A sacar el largo Víctor. Corta Matthew. También con poderío.
Arriba para Romaric. Nuevamente Romaric la controla de cabeza. Le cae el balón a Collado, que golpea y se le va fuera. Saque de banda. Tanto es que se le fue de banda. Sí, saque de banda. Isma intentaba controlar, no lo consigue. Banda, va a haber cambios. Qué bien Mikel Busto ahora. Entró, controla bien, despeja la bola Cristian cuando estaba Romaric cargando la pistola. Romaric que centra, despeja nuevamente. ¿Quién si no? Nuestro Valladar Morcillo. Bueno, nuestro no, el Valladar Morcillo. Como si fuera mío. Sí, bueno, está siendo una constante, ¿no? Los despejes de Morcillo. Y ahora hay un cambio de sistema. Entra Esteban, que retira a Izan, que ha hecho una buena primera parte. Ahora esta segunda parte sí. no ha llegado tanto a fondo. Y se van a situar con 3 centrales en el Llanera y 2 carriles que van a ser Mikel y Esteban. Ahí vemos situado ese sistema con Otia por la derecha, Traoré por la izquierda y Izan por el centro. No, Mazio, ¿qué hizo? Mazio, que está... Se acaba de irse. Si retira su posición, baja a central. Buena la gestión ahora de la jugada por parte del Llanera, pero qué bien ha salido Víctor para atajar esa pelota que gestionaba Collado. No, me parece espectacular el control de Romaric, cómo se gira, cómo lo pone en segundo palo. Sí. Sí, porque la jugada, como vemos, ahí vemos la jugada filtrada y ese choque posterior entre Víctor y Collado, que salieron los dos ahí un poco trastocados, recibiendo pues obviamente Víctor el rodillazo correspondiente. Pero efectivamente qué bueno el control de Romaric, cómo se giró, ¿eh? Muy bueno el control, muy bueno cómo ve la llegada de Collado. Sí, la filtró, ¿eh? Vamos a verla otra vez cómo la filtra y ahí, ¡bumba! Choque de los dos jugadores. Bueno, vemos que no es nada, perfecto para todos y ala, a jugar. A sacar el largo precisamente Víctor. Saltaba Nico Arce, pero finalmente bola para Mosconia. Sigue avanzando el reloj, vamos a 19 ya de esta segunda. De momento no hay cambio más allá que el Llanera presionaba. Bueno, la primera jugada de esta segunda mitad donde se estira un poco el Mosconia, pero rápidamente vuelve el Llanera a avanzar. Cambian para aquí, para la derecha, donde Estebanez juega con Romaric, pierde la bola, la sube ahora. Bueno, van perdiendo, parece que no tiene asa la pelota, buscaban a Romaric nuevamente, pero no lo consiguen. Sí, se aprovecha el Llanera del error de Palacio, ese control hacia detrás les facilita mucho en salida del Mosconia. Bueno, por suerte para los intereses del Mosconia no acaba ni en finalización. La juega Cristian.
Cristian se apoya en Palacio, que corre por la izquierda, presionado ahí duramente por Viti, pero se salva, sale de la jugada, se apoya. Se apoyaba en Nico, la recupera el Llanera, juega Romaric. No, Romaric, siempre digo Romaric, no sé por qué. Qué bien corpeó Miquel para frenar ese avance del 9 del Llanera. Sí, Banda. Muy buena llegada de Cristian Muñiz ahí al choque, porque Morcillo se había apartado. Sí, de Cristian, yo soy tarjeta Miquel, amarilla, perdón. esa tarjeta amarilla le va a condicionar. Miren, en defensa que defiendan como tres, Romari, Robert y Dani. Pues ahí está el córner lanzado al segundo palo. Saca la defensa, intentaba el golpeo Viti. Se fue para atrás la bola. Y banda para Llanera. Con Miquel. Intenta meterla al centro Miquel. Acorta la defensa. Ahí está Esteban centrando y fácil para Víctor, que salió muy bien. Nico recibe la bola que se apoya en Palacio, banda. A la hora de defender los tres arriba que defiendan, Robert, Dani, Saca de banda, la juega en el centro Palacio, que recortó muy bien, juega con Nico. Sigue Palacio avanzando. Gabrito, perdón, qué Palacio. Ay, madre mía, cómo estoy. Y amarilla al mister del Llanera. Tenemos que pegarnos con el sol. Bueno, va a haber esa falta ahí en este, que es un cierto peligro. Lanza fácil para el portero visitante. Lanza arriba para que corra Romaric. Y atajó bien el Leiza, bola Leiza. al corte con Romaric, que es muy rápido. Ha demostrado lo rápido que ha cambiado el balón de un área al otro. Está Matthew. Le han puesto ahí para gobernar un poco atrás y jugar con los tres centrales. Ahí está Otea. Por el centro se apoyan ahora en Collado. Y falta sobre Alex Solís. Nuevamente va a ser Alex quien va a ejecutar esa falta. Los jugadores en la línea del área del Mosconia. Lanza ahí, sale Víctor, despeja de puños cuando se metía ahí con intenciones. El jugador de Llanera. Y ya vemos 69 minutos, lo que son 24 de esta segunda mitad. Y de momento ese gol
de la primera mitad, en los últimos instantes de la primera mitad, que de momento clasifica para la final al Mosconia. Están reclamando esa falta. Bueno, pues un nuevo cambio. A ver, está preparándose en las filas del Mosconia. Se sale Vidal, un mediocentro aquí de Grau, que jugó muchos años en la cantera del Mosconia. El año pasado se fue a jugar en División de Honor en el Covadonga y vuelve a casa. Vemos el saque de banda. Ahora levanta la bandera a la línea. Pues ahí va a haber el cambio. Aitor Brito, que se nos va. Y entra, como decíamos, Jairo Vidal. Ahora pues el Mosconia, que intenta estirarse un poco. Fácil para los defensores y el portero del Llanera. Juegan aquí por la derecha. Sube la pelota el número 7, que no es otro que Estebanez. Y atajada muy bien por el defensor. Banda para el Mosconia, para el Llanera, perdón. Ahora el cambio. Que sale el número 17 Collado y entra con el número 16 Guille Villamonde. ¡Espera, Guille! Saque largo, el saque de banda, salió Víctor, jugándose el tipo, y hay mano del delantero del Llanera. Expeditivo, Víctor, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy valiente. Además, el Llanera acumula mucha gente ahí, en esos golpeos. Escucha. Sí. Izquierda luego, tú izquierda luego, Robert derecha y Roma adentro. Yo creo que sí se está escuchando sin problemas. Bueno, corta el balón Mosconia, sufriendo la presión de los jugadores de Llanera. Llega el balón a Víctor, que lanza el largo, buscando la referencia ahora, que es Jairo. Son Jairo y Isma los que están ahora de referentes en esa delantera. Fue en este momento, nada más que se Ahí va. volver a ser Nico. Balón que le queda ahí para Palacio. Palacio con Nico. Nico juega atrás con Cristian. Y para controlar. Posición larga del Mosconia. Obliga a estirarse al Llanera.
Morcillo. Bueno. Esa jugada el Llanera y por el centro progresa Robert. Lanza y a punto. Ahí vemos ese pase. Ese medio trompicado. Medio trompicado. Parecía que había sido un tiro, pero no, creo que fue el defensor. Sí, córner y bueno, hay que alabar un poco la defensa de Leita, ¿no? Está Sí, llegando muy bien al corte, nuevamente llega al corte en esta jugada, aunque bueno, hay un trompicón en cada córner, pero la manera de llegar, la gasolina que no se le acaba al chico joven, ¿eh? Ahí vemos a todo el Mosconia defendiendo este córner, este lanzamiento con 7, 8 jugadores del Llanera y despejan a banda el balón para salir un poco de esa presión que ejerce el Llanera. Saca el largo. Buen saque de banda, poderoso. Muy largo. De Guille Villamonde. Bueno, pues van pasando los minutos 15 para el final de este partido y de la segunda parte. Y de momento, ese gol que sigue mandando. Está Morcillo. Ahí tiene a Cristian, pero opta a jugar más al centro con Palacio. Cristian. Ahí sufriendo la presión. Es que están muy impresionantes los jugadores del Llanera. Palacio intentaba ahí de tacón jugarla y la perdieron. Son todos en copa. No, Semi si cambia. Queda un cambio solo. ¡Cambio, puta madre. ¡Cambio! Sí, Arby. Arby, sí. Con Moreno, con Mate. Bueno, a ver, el rodaje también, que se entendía que si estábamos todavía en un partido amistoso y quería hacer más cambios el bueno de Alejandro. Sí, bueno, son errores del directo, ¿no? De la tensión. Claro. Matthew. Romaric la filtra muy bien, pero no consiguió su compañero contactar. Bola para Víctor. Vuelve a subir más adelante al centro del medio de campo del Llanera. Matthew quedando por atrás ahora el recién incorporado Alex Solís. Alex Solís no, Guille Villamonde. Despeja el Mosconia y siguen contando los minutos, con que ahí vemos No subas ahí. Bueno, vamos ahora que entra Carlos Tizo, un jugador desequilibrante que juega en banda, media punta, en esa línea de 3 por detrás de los delanteros. Estos 10 minutos para intentar desequilibrar algo, intentar coger alguna contra, intentar también mantener posesión. Es un chico con mucho pie. Bueno, pues como vemos, otra falta de... Aquí, va Arce ahí, aquí ahora. Saca Víctor. Nico la puntea bien para su compañero, pero corta bien en la defensa. Lanza al largo Romari, solo para
Uche juega con Víctor a punto de perderla. Bueno. Qué sangre fría la de Víctor. Muy potente Romaric. Es que además que está peleándolo todo, ¿eh? Sí. Qué bien la filtra ahora. Qué bien la filtró Carlos Cid. Juega con su compañero Pablo Leiza. Centra arriba. No llegó ningún delantero al remate. Controla la bola Estebanez. Para Romaric solo. No sanciona ningún offside, ningún fuera de juego. Va a tira y Víctor. ¿Para dónde, Víctor? Reclaman penalti. No lo entiende así el colegiado. Bueno, a la hora de pedir y reclamar, todos podemos, ¿no? Sí. Ya vemos mucha actividad. Bueno, es normal. Además está llegando el final del partido. Es una acción que, bueno, desde aquí yo la verdad que no veo nada. No sé. Yo no la puedo apreciar. Por eso muchas veces te ríes porque no sabes, ¿no? Es muy difícil decir nada, pero los que están al lado sí, claro. Hay futbolistas que seguramente sepan lo que ha pasado ahí. Ya fuera juego. Ahora ya se empieza a notar la tensión del momento. Cuando nos quedan poco más de 10 minutos para el final. Y falta. Primero la perdí ahí Carlos Cid, pero la recuperó y ese agarrón que le da otros segunditos de gloria para el Mosconia. Sí, y bueno, también hablábamos de experiencia antes alabando la de Gonzalo Luis Berlanga, y también en este caso Esteban se equivoca porque le tiene ganada la posición. Carlos está en una posición de espaldas y ese agarrón solo le propicia a Carlos devolver el balón, ¿no? Claro. Y la pedía precisamente Carlos Cid, pero no llegaba. Nuevamente balón para Berlanga, que ahora va a intentar meterse en campo contrario, vuelve a cambiar el sistema, mete a Polo Tía de delantero centro contra Romaric y bueno, intenciones claras, ¿no? Sí, claro, bolas arriba. Balones arriba, gente poderosa y vamos a ver todos los interesantes. Morcillo contra Romaric y Polo Tía contra Uche. Pasa que ahora mismo también el Llanera tiene que tener cuidado porque ha entrado gente rápida y un susto, un balón suelto puede matar el partido. La Llanera aquí por la derecha vuelve al centro para que a su vez ir basculando de un lado a otro, buscando la mejor opción de juego. Ahí está Mateo, tiene a su derecha aquí a Guille, es que intenta recibir, la recibe Guille. Bascula bien, Guille abre a la derecha también, bastante acertado. Muy bien Esteban ahora. Sí. Su control, cómo sale hacia adentro, y bien la defensa del Mosconia. Carlos corta la bola, tiene a su compañero ahí a la derecha, tardó un poco y le leyó la cartilla al jugador de Mosconia, vuelve a cargar el jugador Llanera, vuelve a cargar el Llanera. Sí, vamos a Guille nuevamente. Últimos 5 minutos de nerviosismo, muy bien Romaric otra vez recortando, pero qué bien también la defensa del Mosconia. Y hay falta, no sanciona con falta, juega Viti. Abre a la izquierda, centran arriba buscando, nada, sale por poco fuera, pero sí es limpio el robo de Mati aquí, como mete pierna larga, pata larga por fuera de Jairo y ojo, balón a Mikel, esa diagonal que está intentando conectar todo el rato con Romaric, no le sale bien, mete un susto ahora y lo que decíamos, esos últimos 5 minutitos, bueno, a priori van a ser en campo del Moscona. Saca largo.
Víctor. Uche no. Está Estebanez. La gana Cristian. No, recupera la pelota Cristian. Y falta. Nuevamente lo mismo que antes. Está Chuchi aquí insistiendo sin falta y obviamente falta. Sí, Miguel. Pues sí, siguen cayendo los segundos. Poco más de 5 para el final. Y un Mosconia que tiene que defender. Y no llega ese balón filtrado de Jairo, no llega a ningún lado. Bola arriba. Ahí Carlos corta el balón, juega muy bien, muy bien. Otro recorte más, abre a la derecha. La recibió bien Jairo, juega más a la derecha. Intenta el centro, despeja la defensa, controla el Llanera. Y falta favorable al Llanera. Ahí está Romaric recediendo. Busca el balón al centro, no hay nadie. Qué bien la atajó ahora Berlanga. También soberbio en la zaga del Mosconia. Guille abre arriba buscando ya un poco la desesperada donde estaba Otía para intentar rematar, pero no encontró, no contactó con el balón. Ahí tiene 3 minutitos. También es verdad que creo que el tiempo añadido va a ser generoso. Estuvimos mucho tiempo parados al principio. Sí, claro. ¿Hay los cambios? Hubo 6 ventanas de cambios, creo. Entonces, bueno. 6 minutos, 7. Sí, yo creo que nos vamos a ir a más de 5. No vamos a aventurarnos. Bueno, hombre. Esto puede salir en clips, pero... ¡Abre! Ahora nos ponemos a jugar. A un minuto. Ponemos a Polo. Reclamando que suban balones arriba. El Llanera a punto de perder, lo evita, pero controla para sí. Banda favorable al Llanera. Banda que saca Guille. Sube arriba, muy bombeada, buscando a Romaric. Nuevamente para Víctor. Y fácil para Víctor, que va a lanzar en largo buscando el aire que puede otorgar llegar el balón ahí al señor Isma, pero cortó Mosconia. Muy bien, Mati. Muy bien, cómo corre. Cortó el Llanera, perdón. Cómo corre, muy bien. Ahí va Uche. Abre la izquierda para... No, estaban fuera de juego Isma. No podían filtrarlo. Hay un jugador tirado y están reclamando la asistencia, pero no la vio, sí, ahora la ve el árbitro. Estaba Cristian reclamando la asistencia. Parece que Berlanga reclama un plantillazo, no, lo mismo, no se ve nada desde aquí. Lo que sabemos es que hay córner. Sabemos que hay córner a favor del Llanera ahora. Es Berlanga el que está... Sí. Ah, vale. Berlanga ahí, nuevamente con Romaric en otra acción que se ve involucrado. Sí, pues se está quejando, está cojeando claramente Berlanga. No, mira cómo va. Algo ha pasado ahí. Y bueno, vamos a ver ya el tiempo de descuento. Este córner. Bueno, pues ahí está. Tanto va el cántaro de la fuente. Ahí vemos el gol de Traoré.
de Traoré, muy bueno después de un toque de Mikel Busto en el primer palo. Traoré. Y bueno, la empuja en el segundo palo. Ahí vemos el córner. Y ahí está. Como anota el gol. Bueno, pues nada. Vamos a tener un descuento interesante. 6 minutos, si no me equivoco. 6 minutos. Bueno, apostábamos bien, ¿eh? No salimos en clips, ¿vale? Quedó bien. Bueno, vamos a ver si no nos tendremos que ir a la tanda de penaltis directamente. Hombre, es cierto que el Llanera... Balón que le queda a Romari, lanzamiento y Víctor. Víctor, cómo aguanta el tiro de Romari. Gestiona Romari ese lanzamiento y Víctor haciendo una buena parada que evita el gol. Bueno, hay que poner el gol del Llanera, que no lo hemos puesto. Y otro centro que va a golpear Estebanez nuevamente abierto. Isma Fagir despeja el primer palo. Qué bien le hizo en defensa Robert. Muy bien. Muy destacable el partido del canterano del Mosconia. Bueno, pues esa... Bueno, pues 2 y medio, quedan 3 minutos y medio. 3 minutos y medio para final. Y a ver, premio para el Llanera por ese esfuerzo que hizo en esta segunda mitad. Sí. Pero bueno, tampoco ha sido tan insistente como vimos ayer el partido de lealtad, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, si nos vamos a estadísticas, creo que tiene 3 corners sacados. Bueno. No obstante, es bueno de elogiar, ¿no? No dejamos de estar en pretemporada, aunque sea un partido oficial. El trabajo está al final de los dos equipos. Morcillo poderoso. Bueno, igual llega. Le faltó medio metro. Madre mía, qué poderío en el minuto 90 y tanto. O sea, qué decir. Informando ahora el cuarto árbitro que se añade un minuto más, se añade hasta los 7. Y bueno. Quedan 3 minutos. Estamos en el 49, por lo tanto faltan 3 minutos para el final. Ahí está Mateo Poderoso también en el centro del campo. Abre para Estebanez. Cortó muy bien Cristian. A Guille. Y ahí banda. Bueno, pues veremos la sombra de los penaltis encima. Recordemos que no hay prórroga en este encuentro. Recupera la posesión el Mosconia, que se está viendo un poco apretado ahora por los jugadores del Llanera.
Quedan 2 minutos de partido. Ahí. Venga, va, tío, ¿sabes? ¡Ah, cabeza arriba, ¡Va, que no lo podemos quitar de arriba, va! Saca el Mosconia. Va Morcillo. A la derecha para Uche. Más a su derecha. Banda nuevamente para Mosconia. En largo, buscando a sus compañeros, pero corta bien la defensa. Entramos en el último minuto de juego. Sí, el último minuto ya. Está Carlos, solo no tiene ayuda, por eso recula nuevamente. Va atrás para Cristian, Cristian con Uche. Tiene terreno para avanzar. Juega con su compañero Espina. Lanza el largo Espina para Carlos. Carlos corta bien, Guille. Y estamos ya en los últimos segundos de este partido. Que si nadie tira de varita mágica, nos vamos a los penaltis. Nos vamos a los penaltis ahora. Bueno, pues este marcador que queda todavía incierto y va a ser los lanzamientos desde los 9 metros los que determinen quién va a ser el equipo que se nos plante el domingo en la final junto con el Marino del Luanco. Vamos a ver en el sorteo qué depara tanto no andes así, papá. Está a un lado, a otro, pero a sienta. Ahí vemos el cuarteto arbitral, que no hemos hablado mucho de ellos, también del partido, en el sentido de que no hubo nada destacable, así muy alevoso. No, creo que ha sido un buen partido para ellos. Fernando Prado, el árbitro principal, acompañado en las bandas de Iciar Álvarez y Paula Suárez, y de cuarto árbitro, Álvaro González, que hemos tenido aquí delante de nosotros todo el tiempo, con su ancha espalda tapándonos la visión del campo. Sí, hemos visto guerrear con los banquillos bien, pero bueno, ha sido un partido bueno para ellos también. Al final también ellos están en pretemporada, están negociando. Verá que depara el sorteo, no ha habido todavía sorteo, que ya he visto, ¿no? No, van ahora los capitanes, van a hacer el sorteo, a ver dónde se lanza, quién empieza lanzando. Bueno. Pues ahí nos va Espina. A ver qué le traslada al árbitro.
Me parece que es la portería de nuestra derecha y me parece que va a lanzar el Mosconia, creo. Ese no. Por los gestos van para allá, eso es en la portería de la derecha y creo que tira primero el Mosconia, me parece. Nos va a tocar levantarnos porque se va a situar aquí mucha gente delante. Y bueno, es un poquito de emoción, ¿no? Los penaltis también siempre implican emoción. Sí, no cabe duda que ¿Qué lanzadores hay? nunca es justo para nadie, pero es lo que hay que terminar el partido. Ahí vemos la típica piña que forman los dos equipos. Ah, pues no, va a ser el Llanera quien empiece lanzando. Ahí va Mathieu, lanzador diestro. Está el árbitro explicando a los porteros las típicas normas que cambian todos los años, pero tienen que estar siempre con un pie encima de la línea. Pues primer lanzamiento para Mathieu y Víctor en la portería. Lanza Mathieu y adentro. Bien lanzado, engañando a Víctor. Sí, ahí con claridad vemos Abajo. ese lanzamiento. Pues primer gol para Llanera. Pero estamos reflejando los penaltis en el marcador, no el marcador global. Lanzamiento y adentro. Cuarto engañando también a Javi. Y ahí va Robert. Con muchísima calidad. Buen partido de Robert, Sí, muy buen partido. Combustible también. Ese puntito de calidad extra que tienen algunos de ellos y este es uno de la calidad. Uno de los mejores jugadores de la categoría, sin lugar a dudas. Ahí vemos a Víctor bajo los palos. La lanza Robert. Y la toca Víctor, pero no pudo detenerla completamente. Ahí lo veis cómo la toca. Y por eso esa frustración, ese golpeo, que significa el segundo gol para el Llanera. 2-1. Va Carlos Cid. Ahí va Carlos Cid. Javi bajo los palos. Lanza y lo mismo, también la intuyó muy bien Javi, pero Carlos Cid consiguió finalmente batirle. Es prácticamente igual, ¿no? El mismo caso que el anterior. A Estebanez.
lanzamiento y la paró. Intentó golpeo en el centro, pero muy fácil. Vamos, lo leyó muy bien en este caso. Víctor aguantó perfecto. Yo también creo que Esteban tira demasiado rápido, ¿no? Para esperar a que se venza el portero. Sí. Una carrera corta. Yo creo que dudó, simplemente. Yo creo que dudó más, porque ni fue claramente al centro, ni no sé. Pero bueno, por otro lado, darle el mérito a Víctor, ¿no? Sí, hay que aguantar, que no se venció, ¿sí? Ahora va Pablo Espina. Azar y a la madera el lanzamiento de Espina, con lo que vuelve a igualarse el resultado de esta tanda de penaltis. 2 acertados y uno amarrado por cada equipo, por lo tanto se mantiene la igualdad. 2-2. Ahí va Traoré. Va Traoré al lanzamiento, Víctor bajo los palos, se lanza y paró. Nuevamente Víctor. Ahí lo vemos. Cómo intuyó ese lanzamiento de Traoré a la derecha de Víctor, y Víctor lanzándose bloqueó el balón perfectamente. Y ahora va Isma Fajir. Abre. Que abra. Que no fue un putazo, coño. Hecha. Joder, macho. Es que me cago en Dios, yo no sé, tío. El lanzamiento que anota el jugador del Mosconia, poniendo en ventaja a su equipo. 3-2. El gol de Isma Fajir, y ahora va el delantero del Llanera, Romaric, que bueno, está obligado a marcar. Sí, pues lleva su equipo 2 penaltis marrados. Si falla este, ya directamente clasifica al Mosconia, y si no, tendrá que el Mosconia en el último lanzamiento refrendar este de momento buen resultado que tiene. Ahí va Romaric, que peleó todo el partido como un jabato, ¿eh? Muchísimo. Pues se acabó el partido con ese lanzamiento que se fue alto. Reclama, pues como que no estaba bien asentado el balón, pero eso no es óbice para que el Mosconia se haga con el resultado del partido. Bueno, pues ya tenemos el ganador del partido, que es el Mosconia, y por ende finalista de esta Copa Federación, que se va a enfrentar en este mismo escenario el próximo domingo a el Marino de Luanco. Bueno, un partido completamente diferente al que vimos hoy. Podemos esperar de cara al domingo. Sí, podemos esperar un partido. Son propuestas diferentes. Seguramente, y lo dicho, las categorías en este caso se tienen que notar, pero bueno, 90 minutos es aquí en casa del Mosconia, entonces bueno, creo que
que va a ser un duelo muy bonito. Esperemos un buen ambiente de fútbol, una buena entrada. Creo que aquí se va a recibir con muy buen ambiente. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, vamos a ver, el Mosconia ha plantado la cara hoy. En su día jugó un amistoso en el banco, también le plantó cara. A ver cómo afecta el cansancio de hoy. Y esperemos, lo dicho, que sea una grandísima final. Tenemos esa referencia del otro partido ya jugado, el primer partido de la pretemporada del Mosconia, que se jugó allí, ganó el Marino, pero bueno, no fue un partido muy superior. Un partido de pretemporada. Sí. Hablamos mucho sobre un partido de pretemporada. Pues vamos a divertirnos mucho y eso es lo que nos da la Copa. Voy a echar una carrera para pillar por lo menos a Alejandro, a ver qué nos cuenta de este partido y cómo ve el envite de cara a la final. Hasta ahora. Alejandro, tocó sufrir, ¿eh? La verdad que no estuvimos bien. O sea, pasas a la final, pero la sensación no fue buena. Yo creo que se tuvo que ir más contento quizás el míster del equipo contrario que yo como entrenador, independientemente de que hayamos pasado en un meritorio, tanda de penaltis, una meritoria tanda de penaltis, donde estuvimos bien, sí es verdad, pero a lo largo del partido no estuvimos cómodos. Entramos a un juego donde ellos son infinitamente superiores, constantes pérdidas, no entendimos dónde tenemos que, si vamos a ir largos, dónde tenemos que colocar el balón, tanto central como pivote se hinchan a sacar todos los balones. La verdad que no me voy muy contento con la imagen que dimos y con el juego. Bueno, lo que vimos, básicamente, obviamente, eso, muy atascado el partido, muchísimas faltas. Y luego lo que comentabas tú, que estábamos aquí al lado nuestros, mucha distancia entre líneas, ¿no? El equipo larguísimo. Nada, la verdad que no entendimos lo hablado y lo trabajado, ¿no? Vamos a buscar también una lectura positiva, ¿no? Que contra un equipo que yo creo que fue superior, pues al final conseguimos empatar un partido, ¿no? Contra un rival, pues que es que yo creo que va a estar arriba. Luego la liga nunca se sabe, pero inicialmente es uno de los equipos que va a estar arriba. Y bueno, pues al final te fuiste con un 1-1, pero ya te digo, no creo que no estuvimos muy bien. Marcador, bueno, oye, favorable, bien, pero también como lectura volvemos a tener atrás un equipo sólido, ¿no? Con una portería y una defensa que aguanta el tipo. Sí, quizás la última línea, comportamientos defensivos también, Leiza yo creo que defendió también bastante bien, las ayudas de los pivotes, sí, esa parte la manejamos. Sin embargo, yo creo que a nivel defensivo, las últimas líneas, línea de medias puntas, extremos, puntas y tal, yo creo que no estuvimos tampoco muy allá. Pero bueno, a ver, es fútbol, hay malas tardes, pues bueno, una mala tarde y te pasas a una final, pues... Bueno, tenemos el partido frente al Banco, frente al Marino. Entiendo que el planteamiento por parte y parte completamente diferente, ¿no? Bueno, es un rival absolutamente distinto al Llanera. Pues bueno, nosotros tenemos además 2 días de descanso solo hasta ese partido. Luego, quizás no, 100%, tengamos la baja de Ríos, que se marchó con una molestia que es para mí lo peor, ¿no? De estos partidos de pretemporada vamos acumulando muchas lesiones, ¿no? Tenemos a Alonso, tenemos a Gapomanes, tenemos a Jandrín, Ríos se suma ahora a la lista, Carlos Tiz y Pereira, que bueno, metimos en convocatoria, estaban para 10, 15 minutos, no más, y bueno. Pues nada, oye, hay que remar con lo que tenemos, Sí, que es lo que hay. Sí, ya hemos jugado un partido contra el Marino en pretemporada, el primero, con 3 o 4 sesiones, y ya los vi el otro día que jugar, y bueno, a mí me parece un equipazo, de un ritmo superior, obviamente juegan una categoría más, con futbolistas muy chulos, muy guays, y de entrenar, y Sergio encima lo hace de cine con la ayuda de Pablo, así que bueno, va a ser un rival complicado. Bueno, el Mosconia tiene sus armas y con ellas a pelear. Vamos a recuperar efectivos, vamos a dar descanso ahora, quizás yo creo que la sesión de mañana y sábado haremos un poco de... entre regenerativo y prepartido, ¿no?
y bueno, sí, a competir y también a disfrutar de una final de Copa que no todos los finales Y en casa. se juega ahí en casa, efectivamente. Hola. Alejandro, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Venga. Pues nada, lo dicho, el domingo nos vemos aquí en la final. No pudimos pillar al entrenador de Llanera, que nos disculpe. Y nada, lo dicho, nos vemos el domingo en la final, que seguro que la vamos a disfrutar. Hasta luego.